tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Vamos a hablar hoy del aprendizaje en el aula. Nos vamos a meter en neuroeducación, así que creo que os va a gustar bastante. Y me gustaría empezar con esta cita, no antes, por favor, no sin antes, mejor dicho, comentaros que os apuntéis a mi webinar que voy a dar el miércoles privado, y me gustaría que cuanto más docente y más opositor esté por el Zoom preguntándome cosas, mejor que mejor. Voy a hablar de técnicas de estudio, de repasos, de productividad. Creo que os puede venir bien justo ahora que empezamos el nuevo año. La cita: los mayores efectos sobre el aprendizaje del alumno se dan cuando los profesores se convierten en alumnos de su propia enseñanza y los alumnos se convierten en sus propios profesores. John Hattie. Voy a dar 7 ideas clave para mejorar el aprendizaje en el aula, empezando por la figura del profesor. Así que esta es la más importante, ¿no? Más o menos, la más importante no, obviamente, pero sí la que mayor dicotomía del control tenemos, mayor gestión, por así decirlo. Entonces, bueno, comentaros que el profesor es tremendamente importante, ya que debe convertirse en un investigador en el aula, que analiza los efectos de su enseñanza en el aprendizaje. No solo eso, si no se da el aprendizaje, es lo suficientemente flexible para utilizar nuevas estrategias pedagógicas, es decir, deja el ego a un lado, y esto en la oposición también pasa. Si no sé algo, intento aprenderlo. Y algo importante es que conozca su materia y reflexione sobre ella, que inspire, que fomente la autonomía, que proponga retos adecuados, que acepte el error. Ya sabéis, esa mentalidad de crecimiento, que el error forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que fomenta la creatividad, que crea un buen ambiente en cuanto al humor, por ejemplo. Y lo más importante para mí, y por esto se lo recomiendo a todos los opositores, que está en continua actualización, porque piensa que aún tiene mucho margen de mejora y piensa que cuanto más se actualice, mejor se puede ajustar a la diversidad del grupo clase y también a posibles objeciones del tribunal si estamos hablando de oposiciones. La segunda idea clave para fomentar este aprendizaje en el aula es crear un buen contexto de salud cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya sabéis, los pilares: el ejercicio físico, siempre y cuando nos lo podamos permitir, pues hacer esos pequeños descansos activos. Si estamos opositando de igual manera, hemos visto que el ejercicio aeróbico y pequeñas píldoras de entrenamiento de fuerza mejoran la plasticidad sináptica y la neurogénesis, y esto constituye una estupenda forma de tener mejores ideas. También no descuidar el sueño. Se ha visto que el sueño actúa como embudo para que nuestra memoria a largo plazo mejore. Es decir, cuanto más durmamos dentro de lo que necesitamos, pues mejor. O sea, del sueño no deberíamos quitar ahí absolutamente nada. Y por otro lado, el tratamiento de la gestión emocional. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, la importancia de esa educación emocional, de esas competencias socioemocionales. Aquí una llamada a la acción sencilla. Si queréis profundizar en el tema, en el curso de metodologías activas tenemos un módulo de educación emocional donde ha venido Esther, Emotimestra, a hablar de competencias, ha venido Rincón de la Calma a hablar de quietud, de mindfulness, de cómo utilizar distintos instrumentos de evaluación. También ha venido Loreto, Vichy Teacher. En definitiva, se ha de trabajar esa gestión emocional. Tercer punto sería la evaluación formativa. Ya sabéis, si estáis opositando, si sois docentes, que esto cada 2 por 3 aparece en los documentos. El nuevo Real Decreto de Evaluación, aparece la evaluación formativa, pero bien, queda muy bien, por así decirlo, sobre el papel, pero ya sabéis que la evaluación es hacer ver al alumnado qué hace, qué más puede hacer, qué hace, qué más puede hacer, y que haya esa continuidad fuera del horario escolar, incluso que ellos entiendan el error como parte del aprendizaje, el atrevimiento como parte del aprendizaje. Y entender que la evaluación formativa tiene también una finalidad reguladora, y es que cuando se fomenta la autonomía del alumno, se le enseña a analizar su aprendizaje, y aquí entra todos los elementos que hemos hablado en otros programas de metacognición, autoevaluarse cuando realmente aprende y a reflexionar sobre aquello que está consiguiendo. Así que mirad si tenemos distintas propuestas y creo que hemos de contemplar. Por otro lado, hablar de la práctica continua. ¿Qué quiere decir esto? Al final el aprendizaje es un proceso que a nivel neuronal requiere fortalecimiento de la sinapsis. Ya me habéis hablado
me habéis escuchado hablar mucho de neurociencia, pero aquí la práctica continua, es decir, el aplicar aquello que le proponemos al alumnado, ese espacio grupal que se fomente la autonomía, nos permite mejorar y nos permite mejorar esa memoria a largo plazo. Entonces, no olvidemos que no hay aprendizaje sin memoria, aunque existen matices diferenciadores cuando aprendemos procedimientos, conceptos o datos. ¿Esto qué quiere decir? Que también podemos justificarle al tribunal que hemos de repetir distintas propuestas, que no podemos intentar trabajar una competencia en una unidad didáctica y ya está hecha, porque se requiere de repetición también, puede ser una repetición más dinámica, para que esa memoria de trabajo se desarrolle y pase poco a poco a la memoria a largo plazo. Así que vamos a tenerlo en cuenta. Otra idea clave, lo hemos escuchado mucho en la carrera, el constructivismo, el proceso constructivista. Difícilmente los alumnos pueden disfrutar del reto del aprendizaje cuando solo se tienen en cuenta los resultados. Y aquí es muy importante que nuestro cerebro aprende a través de asociación de patrones. Es decir, lo hace a través de un proceso constructivista en el que se van incorporando la información novedosa a lo ya conocido, la importancia de los conocimientos previos y anclar nuevos conocimientos con ese detonante de lo que ya conoce nuestro alumnado. Por tanto, el alumno, la alumna, tiene que percibir el sentido y significado del aprendizaje, es decir, hemos de hacerle ver que nuestra propuesta tiene funcionalidad y esa nueva información intentar interconectarla con experiencias pasadas. De aquí empoderar la evaluación diagnóstica, empoderar esas propuestas y esas preguntas que creen sorpresa y en definitiva esto va a facilitar que se conecte a la vida cotidiana y por tanto es aprendizaje y práctica real. Más propuestas. Es muy importante para que se maximice el aprendizaje, por así decirlo, es que los objetivos sean compartidos con nuestro alumnado. ¿Esto qué quiere decir? Que de vez en cuando introduzcamos dentro de nuestra metodología, dentro de nuestras sesiones, evaluación compartida, en el sentido de que nosotros hacemos ver a nuestros alumnos y alumnas lo que queremos alcanzar de ellos, o sea, lo que esperamos alcanzar, incluso algún ítem, siempre condicionado por los criterios y por el propósito didáctico, lo consensuamos con ellos. Y aquí también entran las propuestas de trabajar el trabajo cooperativo, para colaborar el proceso de habilidades interpersonales, habilidades intrapersonales, pero que esos objetivos del aprendizaje, por así decirlo, sean conocidos por el alumno y por la alumna. Que no sea simplemente, no, ha sacado un 8, claro, yo no me he enterado, te puede decir el niño, la niña, el adolescente, yo no me he enterado de lo que se esperaba de mí. Que bueno, tenerlo también claro. Otra situación a tener en cuenta de cara al aprendizaje serían las expectativas del alumno, es decir, las creencias propias del alumno sobre su capacidad personal y rendimiento. El principio de autoeficacia determina su proceso de aprendizaje. ¿Cuántas veces hemos visto alumnos condicionados por experiencias pasadas negativas? Yo es que odio las matemáticas, yo es que tengo mucho miedo a exponer. Entonces, desde la perspectiva de la neuroeducación, creo que hemos de destacar primero la plasticidad cerebral, es decir, que podemos aprender y mejorar durante toda la vida, y bajo ese pretexto hemos de abrirnos al optimismo científico, por así decirlo. Y el segundo, que las emociones son imprescindibles para el aprendizaje, es decir, lo cognitivo y lo emocional forman un binomio indisoluble. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a crear emociones, pero no emociones simplemente porque pensemos que esto va a hacer que nuestro alumnado aprenda, sino con esa emoción vamos a crear un contexto de motivación, un clima emocional positivo, porque si nuestro alumnado no quiere ir a la escuela o no está cómodo en la escuela, no va a aprender absolutamente nada. Entonces, bueno, por ahí, sabiendo la plasticidad y sabiendo ese proceso y ese clima que hemos de crear y la importancia de las emociones, creo que tenemos un marco conceptual y tenemos un contexto para fomentar el aprendizaje en el aula. Y muchas veces me preguntan, Diego, es que lo de las metodologías activas, ¿por qué lo llevo a cabo? Porque suelen cumplir estos patrones. Recordad, hemos empezado por el final. El profesor fomenta la autonomía y la creatividad, se da un proceso de salud cerebral porque se fomenta también el sueño, se fomenta las competencias socioemocionales, se tienen en cuenta las funciones ejecutivas, se da la evaluación formativa, hacer ver al alumnado qué hace, por qué lo hace y qué más puede hacer, se da una práctica continua de distintos proyectos o distintas propuestas para que de verdad se integre el conocimiento, se da un proceso constructivista donde se pone el foco en la mentalidad de crecimiento, se da unos objetivos muy claros
de lo que se espera del alumnado, se da unas expectativas del alumno desde la neuroeducación. Cada cerebro es único, pero entendemos que cada cerebro puede avanzar. Ya sabéis la cita que nos representa tanto de Pablo Pineda, primer síndrome de Down en Europa, que tiene 2 carreras universitarias, que dice: yo no soy excepcional, solo me han estimulado, he tenido docentes que han creído en mis propuestas. Y por último, como he dicho, los objetivos y esas expectativas que pone el profesor. Así que desde este marco creo que nos toca innovar, nos toca actualizarnos continuamente y cerramos con la cita del principio: los mayores efectos sobre el aprendizaje del alumno se dan cuando los profesores se convierten en alumnos de su propia enseñanza y los alumnos se convierten en sus propios profesores. John Hattie. Espero que te haya aportado y recuerda, vamos a por todas. Nos vemos el miércoles.